Hola, buenos días, soy Carlitos Belvid, te espero en mi tienda en Belvid. Ubicada en París 10, Metro Belleville, 135, Rue des Faubourgs du Temple. Gracias. Yo soy actriz de cine adulto, soy Alexa Blum y estoy aquí en RTD Internacional para presentarles mi programa Desde mi Verdad. ¿Y qué dijo tu madre cuando te... Que la gente que rasque un poquito más allá. Eres un ser maravilloso, ¿vale? Ser Jesús Reyes dentro de la industria. Yo soy responsable de lo que... Tema sexual, aunque yo soy muy ardiente y demás. Hola a todos, soy Gastón González, bienvenidos una vez más a este espacio. Estamos en RTD Internacional, en este programa donde ponemos las cosas al derecho. Hoy vamos a hablar una vez más de un tema legal que les resulta bastante interesante y para algunos seguramente bastante familiar, que son las obligaciones de abandonar el territorio, las famosas OQTF o las famosas KIT, como dicen algunos. Las OQTF, eso que en lenguaje coloquial la gente llama una expulsión. La expulsión es otra cosa, ya hablaremos de ello. Y hablaremos de ese momento fatídico en el que usted recibe la carta donde le dicen, mire, usted tiene que abandonar el país en 30 días, o en 15 días, o en 48 horas. En fin, ¿cómo reaccionar? ¿Qué se tiene que hacer? Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es exactamente esta famosa OQTF? Como decía, esto corresponde a las siglas corresponden a Obligation de quitter le territoire français, es decir, la obligación de abandonar el territorio francés. ¿Eso qué implica? Que a usted le dan, como el nombre indica, sobre usted pesa una obligación de irse del país. ¿Qué sucede si usted no cumple con esta obligación? Bueno, en principio, nada en sí, es decir, la policía no va a ir a su casa, en la inmensísima mayoría de casos, y no va a haber una consecuencia física inmediata respecto a esta falta de cumplimiento, a este incumplimiento de la obligación. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que desde el momento en que ustedes incumplen una OQTF, es probable que la siguiente vez que usted sea controlado o controlada en la calle o haga una petición una petición administrativa como regularización y le sea denegada, es probable que la segunda vez ya le venga con una IRTF. ¿Qué es la IRTF? Interdiction de retour sur le territoire français, es decir, la prohibición de retorno en territorio francés. Las dos se combinan, es decir, también le pueden dar, la primera vez que le controlan, le pueden dar una OQTF acompañada de una IRTF. Bien, estas dos figuras han sido objeto, no hace mucho, de una reforma, entró en vigor el 1 de enero del 2024, han sido objeto de una reforma legal que ha cambiado algunas cositas respecto al régimen anterior. Por ejemplo, antes se decía que la OQTF desaparecía al cabo de un año. Bueno, esto al margen de que nunca ha sido cierto, la OQTF nunca desaparece en sí, lo que deja es de ser ejecutable, y ahora explicaré eso. Ahora ha pasado de 1 año a 3 años.
¿Qué implica que la OQTF sea ejecutable durante 3 años? Bueno, de un punto de vista práctico, la OQTF significa que a usted, si lo controlan en la calle, le pueden pueden tomar una decisión respecto a usted, que puede ser una IRTF o incluso puede ser un placement en CRA, es decir, una retención administrativa en el centro para extranjeros, basado en esta decisión, en esta OQTF, si tiene menos de 3 años. Ejemplo práctico, porque si no va a ser complicado. El 1 de enero del 2024 le ponen una OQTF, ¿de acuerdo? Lo vuelven a controlar en 2026, en junio del 2026. Pasaron 2 años y medio. Bien, pues la misma prefectura dirá, oiga, usted tiene una OQTF todavía ejecutable que usted no cumplió, con lo cual yo, como administración, me veo habilitada legalmente a darle una IRTF esta vez, una prohibición de retorno, es decir, váyase y no vuelva. Ahora explicaremos el régimen de la IRTF, pero tiene que tener en cuenta eso. Ahora bien, la gente decía, bueno, pero es que la OQTF desaparece y no se preocupe, eso desaparece. No, nunca ha desaparecido. ¿Qué pasaba antes? La OQTF, imagínense, me daban una OQTF el 1 de enero del 2022 y me volvían a agarrar el 1 de febrero del 2023, es decir, más de un año después. ¿Usted se cree realmente que podía decir a la policía, bueno, pero no me pueden detener porque no tengo OQTF? No, la OQTF no desaparecía, era simplemente que había dejado de ser ejecutable. ¿En lenguaje legal qué significa? Que usted lo conducían a comisaría, le tomaban las huellas, llamaban a la prefectura y la prefectura le daba una nueva OQTF, y esta vez acompañada de una prohibición de retorno, o no, pero sobre todo el 99% de las veces, con una IRTF. Eso es lo que tienen que entender. Las OQTFs jamás desaparecen de su expediente. Es más, a usted la OQTF permanece en el país y en esos 3 años, con el nuevo régimen, imagínese, le han dado una OQTF en 2024 y hace sus papeles en 2026. Bien, la prefectura muy probablemente le dirá que, como tiene una obligación de abandonar el territorio todavía ejecutable, usted no puede proceder a su regularización. ¿Esto qué implica? Implica que le están dando una decisión ilegal, porque no le pueden impedir, y esto es una jurisprudencia, no le pueden impedir realizar sus papeles, es decir, hacer su regularización, regularizarse como prefiera llamarlo, basándose únicamente en el hecho de que usted tenga una OQTF en vigor. Pero la realidad de las cosas es que sí se lo van a denegar, con lo cual va a tener que acudir sí o sí, tarde o temprano, a un juez. Si va ante un juez tendrá que tener un abogado, de pago no, pero tendrá que pasar por un abogado y el abogado tendrá que ver si consigue convencer al juez de que la prefectura le tiene que convocar un juicio en el tribunal administrativo, en los tribunales administrativos de la región parisina. Está tardando, para que se hagan una idea, unos 14 meses. ¿Qué hacen esos 14 meses? Entonces la idea justamente es eso, es intentar prevenir antes que curar, para que tengan un expediente tal que no dé lugar a una OQTF. ¿En qué circunstancias se le puede dar OQTF? Ya lo han entendido, lo acabo de decir. Cuando usted pide una regularización, el rechazo de su demanda puede venir acompañado de una OQTF. No es sistemático, pero es extremadamente habitual. Es decir, que si usted ha hecho un expediente, lo ha entregado, está mal construido, o faltan cosas, o se le han pedido cosas, etcétera, y se le ha denegado, viene acompañado en la inmensa mayoría de veces por una OQTF, es decir, que dicen, mire, no solo no lo vamos a regularizar, sino que le vamos a dar 30 días para que abandone el territorio. Bien, también se le puede dar por un control en la calle, es decir, le controlan la identidad en la calle y usted no tiene papeles. El control de identidad, ahora mismo en Francia, se puede realizar en muchísimas circunstancias, es decir, no vale con decir yo simplemente iba paseando y me controlaron. Bueno, no, eso está muy enmarcado. Pueden ser operaciones autorizadas por la Fiscalía, puede ser únicamente por el hecho de encontrarse en un radio de 3 kilómetros alrededor de una estación internacional, como puede ser un aeropuerto, pero puede ser también Gare du Nord. La Gare du Nord en París es la que lleva a Londres, por ejemplo, o de ahí salen también para Bélgica, es decir, todos los sitios que puedan tener medios de transporte al extranjero tienen un radio alrededor de 3 kilómetros donde los controles de identidad pueden ser totalmente aleatorios y no requieren una justificación suplementaria. Es decir, que puede ser en cualquier momento, para que nos entendamos, porque 3 kilómetros dentro de París es casi todo París. Bien, a ustedes le controlan la identidad y se descubre que usted
no solo no tiene papeles, pero además nunca hizo una petición de papeles. Bien, en ese caso se le puede dar, y se le dará con casi total seguridad, una OQTF, pero ya no de 30 días como cuando se le rechaza un permiso de residencia, sino de 48 horas. ¿Ok? En la práctica, tengan cuidado con esto, en la práctica se ha hecho muy habitual que estos controles se intensifiquen el viernes. ¿Por qué? Porque si a usted le dan una OQTF el viernes, sábado, domingo, el domingo se le termina el plazo. Si usted no metió el recurso antes del domingo, ya se queda con eso. Ya se queda con eso. Y entonces, significa que en ese fin de semana tiene que encontrar un abogado, tiene que contactar con alguien que le pueda mandar un recurso al tribunal administrativo para que tenga efecto. Bien, con lo cual se lo ponen complicado. O sea, tengan especial atención los viernes, porque esto es estadístico, y se basa únicamente en mi experiencia. Esto no sale en ninguna ley, pero nos hemos dado cuenta de que los viernes hay más controles, o parece que hay más controles de este tipo. Bien. Si a usted le controlan por la calle y le dan la OQTF de 48 horas, va a ir también acompañada de una IRTF. La IRTF es una prohibición de retorno que puede ser de 1, de 2 o de 3 años. La de 3 años se suele dar en casos graves, donde, por ejemplo, se sospecha que el extranjero ha delinquido. Y digo bien, se sospecha, porque no hace falta pasar por un juicio para que se considere que esa persona ha podido perturbar el orden público. Estamos hablando, ojo, estamos hablando a efectos administrativos. ¿De acuerdo? Entonces, si usted es sospechoso de haber cometido una infracción, robar, pegar, lo que sea, a lo mejor ni siquiera le ponen un juicio o le ponen una multa sin pasar por el juez, sino que a usted, en cambio, sí que le pueden retener, le pueden detener primero por la infracción, retener después y dar una expulsión. Y darle además una prohibición de retorno de hasta 3 años por este motivo. Bueno, obviamente la OQTF y la IRTF se tienen que recurrir en el mismo periodo. Tiene 48 horas para recurrir ambas, tanto la OQTF y la IRTF. La IRTF ha cambiado de régimen, esta vez para mejor, entre comillas, porque el régimen anterior de la IRTF, antes de la reforma del 1 de enero, era extremadamente severo. Tanto es así que existía una jurisprudencia un poco aberrante, a mí como jurista me parecía un poco aberrante, que era que la IRTF, al ser accesoria de la obligación de abandonar el territorio, si usted no se había ido del territorio, la IRTF nunca desaparecía. Con lo cual usted se mantenía de por vida con una IRTF. Bueno, por presión de la Unión Europea, como suele ser el caso, se modificó esta ley y a partir de ahora la IRTF ya no permanece permanentemente, ya no es permanente, sino que se puede revisar cada 5 años. Entonces, cada 5 años, obviamente todavía no sabemos porque hasta el 2029 no aparecerán las primeras revisiones de IRTF, pero significa que cada 5 años la misma prefectura se va a interesar por su caso, va a ver si usted se fue, qué hizo con su vida, estuvo en la cárcel, no estuvo en la cárcel, hizo una familia, trabajó, etc. Es decir, le van a dar la posibilidad a los 5 años de que esa IRTF se caiga sola como un fruto maduro, cuando hasta ahora la IRTF solo podía caer de 2 maneras, por vía judicial o bien se tenía que pedir a la misma administración que quiere que usted se vaya del país una abrogación, es decir, que había que decirle a la administración, oiga, mire, yo creo que se pasaron en su momento, ahora mismo esta persona está acá, está gravemente enferma o tiene un hijo, está educando un hijo sola, lo que sea, con nuevas circunstancias, por favor, reconsideren la decisión que tomaron hace X años. ¿Bien? Bueno, solo esas 2 maneras. Ahora tenemos esta nueva manera que es esperar y a los 5 años van a poder revisar su situación. Bueno, si han entendido bien todo lo que he dicho hasta ahora, se dan cuenta que la OQTF durante 3 años le bloquea y la IRTF la va a bloquear durante 5 años. Es decir, que todos sus esfuerzos deben ir dedicados a presentar un expediente en las mejores condiciones posibles, pero obviamente a presentarlo en cuanto les sea viable, porque cualquier control aleatorio en la calle de identidad puede dejarles en una situación administrativa extremadamente precaria y sobre todo muy complicada de combatir, tanto ante el juez como ante la prefectura, sabiendo que siempre quedan a disposición esos 2 recursos, el recurso contencioso, que insisto,
Si usted le informan, no se preocupe, tiene 2 meses para hacer el recurso, esto no es verdad. El recurso que tiene 2 meses para realizar es el recurso jerárquico, el recurso de gracia, y no es un recurso que sea demasiado útil en la práctica. Hay gente que lo hace, le sale bien, pero en la práctica no les va a salir bien. Eso tiene que ser un juez. Y los plazos para ir ante el juez son mucho más reducidos, no son 2 meses, sino que son de 2 días. Así que sean reactivos si reciben este tipo de sentencias, este tipo de decisiones administrativas. Tienen que ser súper reactivos para, como les digo, presentar un recurso contencioso ante el tribunal en un plazo no superior a 48 horas. Bien, todavía queda a su disposición la abrogación. El problema de la abrogación es que cuando usted pide que se abrogue imagínese que se le pasó el plazo de 48 horas. Bien, todavía puede hacer anular o intentar que se anule esta OQTF y esta IRTF. Para eso tiene que pedirle a la misma prefectura que la misma prefectura abrogue su propia decisión. La abrogación se hace por escrito, si está fundamentada en derecho es mejor, pero la prefectura dispone de 4 meses para contestarle su demanda de abrogación. Ojo, las demandas de abrogación por ahora están supeditadas al hecho de que usted esté asignado a domicilio, es decir, tiene que pedir, paradójicamente, para que le abroguen la IRTF, tiene que pedir que le hagan un control y de que usted se quede en la casa o vaya a firmar tales días a tales horas. Eso usted se lo pide a la prefectura. En la inmensa mayoría de casos la prefectura o bien no contesta o bien lo deniega, porque es muy complicado, para la prefectura implicaría que se han equivocado, etc. Bueno, por motivos que yo creo que son más políticos que otra cosa, normalmente le van a decir que no o bien no le van a contestar, que es lo más habitual. A partir del momento en el cual no le contestan, ahí se le abre un plazo de 2 meses para presentar su recurso ante el Tribunal Administrativo. Es decir, la misma instancia judicial que le dijo que no en su día, bueno, va a ser responsable de decir, no entiendo por qué a esta persona ahora mismo no le están abrogando la decisión. Es decir, que siempre quedará a su disposición un recurso judicial disponible, aunque sea al cabo de X meses, para intentar que se abrogue. Personalmente, la abrogación es muy complicada de obtener. A nivel judicial es súper complicado y va a depender más bien de que usted, o más bien su abogado, tenga un seguimiento muy riguroso del calendario y de las razones que se van dando para, justamente para inducir, para que la misma prefectura cometa un error en algún momento, ya sea no respondiendo o no teniendo en consideración un documento que sí se le envió, etc. Requiere mucho rigor, requiere un rigor y un seguimiento muy, muy importantes. Lo que tienen que tener en cuenta es eso, que básicamente cuanto antes vaya a venir un abogado, mejor. Hay una tercera posibilidad y son algunas OQTF muy marginales que dan en algunos sitios de 15 días. La de 15 días se aproxima más al régimen de los 30 días que al de 48 horas. El de 48 horas es urgencia absoluta y en esas 48 horas que le dan para abandonar el país usted puede presentar un recurso ante el tribunal. Ese recurso ante el tribunal le protege de una expulsión, entre comillas, le protege de que la policía le detenga y lo lleve a un centro de retención. Les recuerdo que el centro de retención son unas estructuras que existen en París. Se usan 2 principalmente, hay más, pero hay 2 principalmente. Una está en Vincennes, la otra está en Menil-Amelot, al lado del aeropuerto Charles de Gaulle. Pero son estructuras donde simplemente se meten ahí a los extranjeros que no tienen documentos o están indocumentados o están en situación irregular. ¿Esos sitios son como cárceles? Bueno, se parecen bastante, de hecho, pero es verdad que no tienen ese régimen de que usted esté en una celda, esté en una habitacioncita, está ok, y luego va a seguir ahí mismo. Si usted lo mete en un centro de retención, va a pasar a un régimen judicial muy particular. Usted verá a un juez de libertades periódicamente, ya hablaremos de eso en otra ocasión, pero si usted termina en un centro de retención debe saber que tiene a su disposición cabinas de teléfono para llamar en todo momento del día, de la noche. Usted no está encerrado en su cuarto, puede salir de su cuarto y entrar libremente, y de hecho si usted dispone de un teléfono sin cámara puede llamar desde el centro de retención a quien quiera. Le van a dar de comer, le van a dar de beber, va a tener duchas a su disposición.
pero se trata de, como le llaman de manera un tanto elegante, de un sitio de privación de libertad. Es un caso extremo en el cual la administración francesa va a ir realizando una serie de diligencias para que usted se tome el avión, para que nos entendamos. No lo pueden meter de fuerza en el avión, pero es verdad que la misma administración francesa está habilitada e incluso obligada a realizar gestiones para que su consulado les dé un permiso para que usted vuelva a su país de origen. En fin, hablaremos de eso en detalle en otra ocasión, pero bueno. Entonces, si han entendido bien, hay dos grandes casos que pueden suceder, hay dos grandes marcos en los cuales se le puede dar una OQTF. Primero, cuando pide sus papeles y se los deniegan, o bien cuando le hacen un control de identidad en la calle, al volante, que es lamentablemente bastante habitual, pero esos son los dos grandes casos, o bien un control de identidad, o bien cuando usted pide sus papeles. Si usted está en comisaría por una infracción, como puede ser manejar sin licencia, y no está en situación regular, tenga por seguro que es muy probable que le den una obligación de abandonar el territorio francés. O sea, y en algunos casos hasta que lo metan incluso en un centro de retención para extranjeros de manera totalmente inmediata. En fin, hay varios casos. Esos son los dos principales, ¿de acuerdo? Petición y rechazo de su demanda de regularización o bien control de identidad. En el marco de su rechazo de trámite para regularizarse, dispondrá, en la casi totalidad de casos, de 30 días para reaccionar. En esos 30 días, además, usted puede pedir un abogado de oficio en el tribunal de su domicilio. Usted va y tiene derecho a un abogado de oficio para que le haga un recurso de eso. Para las 48 horas, ¿puede pedir la ayuda jurisdiccional? La respuesta es sí, pero la diferencia entre ambos casos es que la ayuda jurisdiccional suspende los 30 días, es decir, que hasta que no le contesten del juzgado para el abogado de oficio no empieza a correr los 30 días, mientras que en la otra no corre, es decir, tiene 48 días para todo. Y por eso le digo que los viernes es el día en el que más se da este tipo de casos, porque en un fin de semana es casi imposible obtener una respuesta de este tipo. En fin, esos son los dos grandes casos que debe tener en cuenta. En todo caso, tengan siempre en cuenta que deben recurrir a asistencia legal, muy urgente en un caso, urgente en el otro, pero no se queden así, porque el recurso contencioso, es decir, el recurso que se presenta ante el tribunal, suspende la obligación de abandonar el territorio. Sí, en el caso de los 30 días. Es decir, que si usted le rechazan la regularización, le dan la OQTF, usted hace un recurso contra esa OQTF, lo vuelven a controlar en la calle y no le pueden hacer nada, porque usted ha suspendido los efectos de esa OQTF hasta que el juez dicte sentencia, hasta que el primer juez dicte sentencia. Si usted luego hace apelación, si usted hace un recurso de apelación, ahí ya no, pero por lo menos el primer juicio usted va a estar tranquilo. A veces el único interés de hacer un recurso es justamente ese, el estar tranquilo unos meses más. Como les dije en otras ocasiones, un recurso está tardando unos 14 meses, entre 9 y 14 meses de media, así que por lo menos es un tiempo en el que usted va a poder circular de manera un poquito más despreocupada. Ojo, si usted tiene una OQTF de 48 horas, con una IRTF, el recurso no suspende la ejecución de su alejamiento. ¿Esto significa que no sirve para nada? No, no significa eso, porque siempre si usted lo meten en un centro de retención, por lo menos será un argumento legal que hacer valer. Esta persona todavía no se ha dictado sentencia, tiene que pasar ante el tribunal administrativo, bla, 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 bla. En fin, habrá un argumento legal que hacer valer. Es decir, que en los dos casos, en uno más que en otro, pero en los dos casos será útil y fundamental, más bien, hacer un recurso contencioso ante el tribunal. El recurso de gracia no sirve para nada. El recurso jerárquico, salvo contadas excepciones, no sirve de gran cosa. El recurso de gracia y el recurso jerárquico podrían servir cuando hay un error muy manifiesto. Por ejemplo, hace poco un cliente que le dieron expulsión del país, le dieron OQTF y resulta que entre tanto le habían dado asilo. Bien, simplemente mandé un mail a la prefectura con la copia de la sentencia y la misma prefectura me contestó al día siguiente diciendo ok, procedemos a la anulación de la OQTF, pero
salvo esos casos extremadamente visibles y evidentes, no sirven de nada ante un juez. Vayan siempre a ver al juez y obviamente con asistencia legal. Espero que esta información les haya servido, es decir, vayan con cuidado, tengan siempre en cuenta que sí, han venido a este país seguramente a trabajar, a estar con sus seres queridos, pero al Estado francés esas consideraciones no les importan. Entonces, tengan en cuenta que deben comportarse como los inmigrantes en situación irregular, que son para la administración francesa. Tienen un estatus muy particular que los diferencia del resto de extranjeros y los diferencia obviamente del resto de franceses, con lo cual no se comporten tampoco como si nada. Las consecuencias de estar en situación irregular pueden ser graves, pueden ser incluso dramáticas. No es fácil tener que volver a su país, en un país donde a lo mejor tuvieron problemas personales, problemas graves, problemas de criminalidad. No lo tomen a la ligera, es decir, que en cuanto puedan empiecen a organizar sus expedientes. Espero que estos consejos les hayan servido, tengan muchísimo cuidado. Soy Gastón González, están en RTD Internacional. Espero que les haya puesto las cosas al derecho y espero verles muy pronto. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales RTD Internacional y mi estudio jurídico González Abocá. Estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook, nos van a encontrar muy fácilmente. Hasta pronto y que tengan un excelente día. Hola, buenos días, soy Carlitos Belleville, te espero en mi tienda en Belleville. Ubicada en París 10, Metro Belleville, 135, Rue des Faubourgs du Temple. Gracias.